Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Fuerte abrazo de parte del Señor. Bien, vamos a continuar estudiando esta serie de estudios que lleva por título Las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión yo quisiera tratar con ustedes acerca de la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida se encuentra en el libro de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 14. Mateo capítulo 18, versículos del 10 al 14. Esta cita bíblica tiene como cita concordante Lucas capítulo 15, versículos del 3 al 7. Lucas capítulo 15, versículos del 3 al 7. Dice así la palabra del Señor, parábola de la oveja perdida. Mirad que no os no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarga una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Hasta allí la palabra del Señor. Mis amados hermanos, esta cita bíblica constantemente nosotros la hemos escuchado a manera de predicación desde los púlpitos, en los diferentes cultos que nosotros celebramos. Sin duda alguna, esta historia, esta ilustración de la parábola de la oveja perdida, nos da muestra de nuestra condición espiritual antes del Señor. Antes de conocer al Señor, nosotros también éramos una oveja perdida. Lo cierto es que el Señor Jesucristo empieza diciendo acerca de esta historia, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Menospreciar, ¿qué significa esta palabra menospreciar? Obviamente, esta palabra menospreciar quiere decir empequeñecer a otro o despreciar a otro, tratándolo con rudeza o con indiferencia. Hermanos, el menosprecio que uno pueda sentir por sus semejantes, algo que el Señor censura, algo que el Señor no le agrada. Dios no ve con buenos ojos que un hombre pecador de carne y hueso, como somos todos los hombres, menosprecia a su semejante. Y en el campo espiritual, en la esfera espiritual, como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, nosotros no podemos menospreciar a otro hermano en nuestra fe. De hecho, el Señor dice en su palabra, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, siempre los ángeles van a estar al tanto de las órdenes de parte de Dios. Como buenos comisionados, como buenos mensajeros, los ángeles son un ejército que Dios tiene a su disposición y ellos van a obrar en el momento en que el Señor se los manda. Y dice aquí en el versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. De hecho, hermano, nosotros sabemos muy bien
que antes de conocer al Señor nosotros estábamos perdidos. Nosotros hemos sido salvos gracias a Jesús. Hemos hallado vida eterna gracias a Jesús. Hermanos queridos, el Señor antes de exponer la parábola como tal, la ilustración como tal, hace estas reflexiones. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, en las iglesias se da esta situación del menosprecio que sienten los unos por los otros. Hay quienes tienen tantas ínfulas que se creen más que otros y ven por encima del otro, del hombro a otros. Eso no está bien. No está bien, hermanos, porque el Señor nos dio ejemplo de mansedumbre y humildad. Es una contradicción enorme un cristiano orgulloso. Si la esencia del cristiano es ser como Jesús, Jesús nos dio, por ejemplo, un corazón humilde y manso. El Señor Jesucristo no era un hombre altivo, no era un ser arrogante. El Señor nos dio, por ejemplo, ejemplo de humildad, de sencillez de corazón. Pero si nosotros como cristianos, que se supone que somos pequeños ungidos, porque eso significa la palabra cristiano, pequeño ungido, menospreciamos a otros, tratamos con rudeza a la gente, no tenemos tacto. Hermano, ¿de qué clase de cristiano estamos hablando? Estamos hablando de un cristiano de cartulina nada más, pero un cristiano de obras genuinas, no. Hermanos, acerca de esto de que los ángeles están atentos al rostro de Dios, ellos siempre van a estar esperando las órdenes de Dios para ejecutarlas, nada más. Ellos son comisionados de parte del Señor. Dice la Biblia en el libro de Salmos capítulo 34, versículos 7 y 8. Salmos capítulo 34, versos 7 y 8. Dice Dios en su palabra: el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, hermanos, nosotros contamos con un ejército celestial, de seres celestiales, a nuestra disposición. Solo basta con que Dios dé la orden e inmediatamente los ángeles actúan. Son comisionados. Hermanos, ya entrando en la parábola en sí, dice la palabra del Señor en el libro de Salmos capítulo 91. Salmos capítulo 91. Vamos a leer el versículo 11 y 12. Verso 11 y 12. Dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tus pies no tropiecen en piedra. Como decía anteriormente, hermano, los ángeles están a disposición de Dios Padre, como un ejército celestial. De hecho, muchas veces hemos visto por la palabra del Señor cómo los ángeles actuaron como comisionados, como mensajeros de parte del Señor. Cuando fue el nacimiento del Señor Jesucristo, antes de que este nazca, los ángeles aparecieron. En el caso del Antiguo Testamento, cuando los ángeles se aparecen en Sodoma, dice que Lot estaba a las puertas de la ciudad y él los salió a recibir. Los ángeles aparecieron en la historia de Abraham también. Y en muchas ocasiones los ángeles están interviniendo constantemente en este curso humano. Hermano, ¿por qué el Señor utiliza como ejemplo en esta historia un animalito inofensivo como es la oveja, ¿no? La oveja. Obviamente utiliza la oveja porque Él es el buen pastor, ¿no? Él es nuestra guía espiritual, nuestro líder espiritual. Él es quien está al frente de nosotros y nosotros estamos atentos a su voz. Nosotros lo oímos y lo reconocemos como ovejas que somos. Pero hermano, no es pequeño el detalle de que sea una oveja. ¿Por qué el Señor no utilizó un león? ¿Por qué no utilizó el águila, un delfín, un caballo? Que son animales mucho más fuertes, mucho más inteligentes. La oveja no es tan así. La oveja es un animal inofensivo. La oveja es un animal víctima. La oveja
se podría decir que es un animal no lo suficientemente inteligente como lo es un delfín, como lo es un caballo, un perrito, no. La oveja es un animal que es muy fácil de capturar, muy fácil de someter. Dice aquí la palabra del Señor, ya hablando de la historia en sí, que un hombre tenía un rebaño de 100 ovejas, pero una de ellas se descarriló, es decir, se extravió, se perdió. Dice, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarrilado. Es decir, Dios, como buen pastor, está dispuesto a dejar su rebaño con tal de ir a rescatar esa oveja que se ha perdido. Y va a ir a buscar a las montañas, va a ir a los lugares más lejanos, lugares peligrosos, con tal de ir al rescate de esa oveja que se ha perdido. Versículo 13, y acontece que la encuentra. De cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarrilaron. Es decir, hermano, el gozo que siente el Padre al hallar al perdido es algo sublime, algo muy significativo. Hermano, no es cualquier cosa que el perdido salga de su perdición y se vuelva salvo. Qué bueno es cuando un pecador se arrepiente de todo corazón y se vuelve a Dios. Hay fiesta en los cielos, declara la palabra. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador genuinamente se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios. Asimismo, esta oveja que había sido extraviada, que había extraviado, fue hallada por su pastor, fue encontrada. Ahora, en la condición en que haya sido encontrada, obviamente van a variar los escenarios. Hay ovejas que están heridas, ovejas que se han roto una pierna, que están trasquiladas, que están afectadas, etcétera. Así nos halló el Señor muchas veces. Hermanos, pero el regocijo, el gozo que siente el pastor de hallar a aquella oveja que se había extraviado, que había sido encontrada, quizás moribunda, enferma, sola, con frío, y al haberla hallado, obviamente es motivo de gozo. Jesús vino a salvar a los pecadores. El Señor vino en busca de aquellos perdidos, aquellos que no tenían vida, sino que estaban camino hacia la muerte. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10, Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Voy a leer la historia de un hombre perdido, Zaqueo, y voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice aquí la palabra del Señor. Jesús entró en Jericó y allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero como no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él, entonces corrió a un lugar en donde Jesús tenía que pasar y para poderlo verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, baja ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios, es decir, a los perdidos. Hermanos queridos, qué historia fascinante la de Zaqueo.
Increíble, increíble cómo el propósito de Dios se cumplió en la vida de Zaqueo y de su familia. ¿Quién diría, hermanos? No. Hermanos, cuando uno se encuentra con Jesús, ya nuestra vida no vuelve a ser igual. Un encuentro con el Señor marcará tu vida para siempre. Zaqueo, cuando vio que el Señor venía y que la multitud lo acompañaba, ¿qué es lo que hizo él? Fue un árbol, dice aquí en esta versión de Biblia, era un árbol de higos, se subió en la parte más alta con tal de ver al Señor. Y cuando el Señor lo vio en lo alto de este árbol, lo llamó y le pidió que que fueran a su casa porque él se tenía que hospedar allí. Y ahí comieron. Hermano, qué precioso. Ese encuentro entre Jesús y Zaqueo hizo que Zaqueo ya no volviera a ser igual. Este hombre ya era un hombre arrepentido de sus pecados, un hombre que había sufrido una transformación espiritual. Ya no era el cobrador de impuestos, intemperante, rígido, sin misericordia. No, ya era Zaqueo, un hombre que había sido transformado por Jesús, un nuevo hombre, un nuevo hombre que halló salvación y vida eterna a través del Maestro. Hermanos queridos, imagínense en el regocijo que sintió Jesús, el gozo que sintió el Maestro de haber hallado esa ovejita perdida. Qué satisfacción tan grande. Haber dejado las 99 ovejas, ese rebaño grande, por ir detrás de esa oveja perdida. Hermano, nosotros también fuimos esa oveja perdida. Nosotros también estuvimos en la misma condición de Zaqueo. Quizás no somos ricos como Zaqueo, quizás no tengamos una familia como la de Zaqueo, pero hermanos, esa condición espiritual de Zaqueo cambió totalmente. Imagínense ustedes, él estaba dispuesto a dar la mitad de todo su patrimonio a los necesitados. Y de hecho confiesa que si a alguien le hubiese robado, él le devuelve 4 veces más de lo que robó. O sea, tanto era el arrepentimiento de Zaqueo que afloraba totalmente esa transformación espiritual, ese cambio espiritual, hermanos. Hermanos, tenemos al buen pastor, a Jesucristo, al Hijo de Dios, al Mesías de Israel, aquel hombre que ha transformado nuestras vidas, ha cambiado nuestras vidas totalmente. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor no va a escatimar ningún esfuerzo con tal de hallar esa oveja que se extraviaron. Hermanos, estas palabras las dirijo para aquellos hermanos nuestros que gustaron de los caminos del Señor y se apartaron. Estas palabras las dirijo por aquellos hermanos, hermanas que conocen de Jesús y hoy en día están en el mundo. Hermano querido, hermana querida que me escuchas, Jesús te ama tanto, tanto que está dispuesto a dejar su rebaño, sus ovejas, con tal de ir detrás de ti. El Señor te está buscando. El Señor anda por los montes buscándote, tú que estás extraviado. Hermano, el mundo no te puede dar lo que el Señor te da. El Señor nos da salvación y vida eterna, algo que el mundo nunca, nunca te dará. En la condición que te halles, acércate al Señor, dobla tus rodillas y pide perdón. El Señor tiene el poder para perdonarte, para cambiarte, para hacerte nueva criatura. Si hoy estás en un basurero, estás revolviéndote en la porquería, el Señor te puede sacar de ese basural, ponerte por príncipe. Dale la oportunidad, Señor. Dale la oportunidad de que transforme una vez más tu vida. Tú sabes que Jesús es un hombre de poder. El Señor tiene el poder suficiente para cambiar, para transformar, para vender tus heridas, para sanar tus heridas. Hermano, no desprecies esta oportunidad. Quizás, hermano, el día de mañana ya es tarde. Quizás el día de mañana ya es demasiado tarde. Hoy, hoy es el día de tu salvación. El Señor Jesucristo quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar tu vida.
No desprecies esa oportunidad. No desprecies. Si estás atado a vicios, si estás atado a una vida que te está llevando a la condenación eterna, bueno, rompe con eso. En el nombre de Jesús, rompe toda ligadura, toda cadena, toda cosa que te ate a este mundo. El Señor te ama y el Espíritu Santo te anhela celosamente. Hermanos queridos, Él es el buen pastor. Él está dispuesto a dar su vida. Él está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 3, verso 8. Salmos, capítulo 3, verso 8. Nos declara la palabra. Dice así lo siguiente: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que me levanta mi cabeza. El Señor es nuestro pastor. Él va a buscar sus ovejas. No la oveja va a buscar al pastor. Él está dispuesto a aún sacrificar su propia vida con tal de hallar. Hermano, esta parábola de la oveja perdida nos da una enseñanza muy impresionante. Debemos aprender de la actitud de este buen pastor. Él está para los perdidos. Él no los ve con indiferencia, como un qué me importa. No, él está dispuesto a dejarlo todo con tal de alcanzar. Hermano, la salvación que nos ofrece el Señor es algo muy grande, algo muy sagrado. Aprovecha, aprovechala, no la desprecies. El Señor ha tendido lazos de amor para ti. Dios quiere que tú te salves, no que te pierdas. Dios no quiere tu destrucción, Dios quiere tu salvación. Acércate al Señor, una una oportunidad más que hoy te brinda Él. No sabemos si mañana existirá eso, no lo sé. Hermanos queridos, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta aquí la enseñanza bíblica.